Mi esposa creyó que podía romperme diciendo que volvería con su ex después de 15 años, pero mientras pronunciaba esas palabras yo ya había preparado la caída que destruiría todo lo que ella intentó arrebatarme, y fue su propio abogado quien terminó suplicándome que le dijera qué había hecho para desencadenar su desastre. Regresamos a casa después del cumpleaños número 45 de mi esposa cuando, sin el menor titubeo, me anunció lo que jamás imaginé escuchar después de 15 años juntos. Voy a volver con mi ex, me soltó Carolina, como si estuviera comentando el clima. Nunca te amé de verdad, Marcelo. Ni siquiera lo dijo con rabia. Lo dijo con alivio. Como quien por fin deja salir un secreto que llevaba demasiado tiempo guardado. Sonrió apenas, satisfecha consigo misma, como si la escena fuera parte de un libreto que había ensayado frente al espejo. Dejé los cubiertos sobre la mesa, acomodé la servilleta a un lado y simplemente asentí. No porque estuviera confundido, sino porque la precisión quirúrgica con la que lo dijo me llamó la atención. Había elegido el día, nuestro aniversario. El lugar, el restaurante donde celebrábamos cada año. Incluso llevaba el vestido que le regalé 2 años atrás. Había enviado a nuestra hija a casa de Mariela para que no sintiera el ruido. Todo cuidadosamente preparado. Esperaba gritos, aspavientos, sillas moviéndose, amenazas. Quería una escena de esas que después se usan como arma para justificar cualquier cosa. Pero no se la di. Le ofrecí silencio. Eso fue lo que la desconcertó. Ella esperaba al viejo Marcelo, el paciente, el que nunca se quejaba, el proveedor, el que siempre cedía. Sin embargo, con esa frase acababa de despertar a una versión de mí que no le era familiar y que nunca llegaría a conocer. Cuando regresamos, entró en la casa caminando como adolescente saliendo de una ruptura victoriosa, hablando por altavoz con Josefa, exagerando risas, arrastrando la maleta con dramatismo. Su nuevo interés amoroso, ese hombre cuya voz sonaba como un desagüe obstruido, respondía del otro lado con comentarios que parecían escritos por un guión barato. Carolina cruzó frente a mí y, antes de cerrar la puerta, lanzó su última estocada. Al fin voy a conseguir la mitad de todo. Me quedé apoyado en el marco de la cocina, con los brazos cruzados, observando cómo se iba la mujer que creí conocer. Ella pensaba que acababa de dinamitar mi mundo. No se imaginaba que el detonador lo había puesto yo hacía 7 años. A la mañana siguiente, su propio abogado me llamó con la voz quebrada. La casa, las cuentas. ¿Qué le dijo usted ayer? No respondí. Solo pensé, ella cree que entiende lo que está reclamando, pero no tiene idea de lo que realmente existe en el terreno legal. Porque cuando Carolina decía la mitad de todo, se refería a la mitad de lo que suponía que poseíamos. Ignoraba las capas de protección, las transferencias automáticas, las estructuras que se activan cuando un cónyuge abandona voluntariamente la residencia. Era como verla saltar de un avión con un paracaídas que ella misma había empacado, sin saber que yo había cambiado discretamente el anillo de apertura. Fui a mi despacho, encendí la luz y tomé una pequeña caja negra que no tocaba desde hacía años. Dentro estaban un pendrive, documentos notariados, el acuerdo posnupcial original y la carta de activación firmada. Me senté, tomé un bolígrafo y escribí una sola frase. 10:47 de la noche. La cónyuge Carolina Bittman abandona voluntariamente la residencia compartida con intención de disolver el matrimonio. Se activa la cláusula 7. Firmé, fechando el documento. Lo subí al sistema y lo encripté. En el instante en que el Uber arrancó del camino de entrada, Carolina pasó de ser residente a invitada de un mundo que ya no le pertenecía. Ella creía haberme dejado destrozado. Pero lo que hizo, en realidad, fue abrirme la puerta para iniciar un juego en el que yo siempre he destacado. Y el primer movimiento sería al día siguiente. La puerta no se cerró con un portazo, simplemente hizo un clic, preciso, final, como el cierre de una caja fuerte. Esperé 13 segundos, el tiempo exacto para escuchar cómo el auto se alejaba sobre la grava. Entonces volví al estudio. No actué por impulso ni por rabia. No me quedaba ninguna emoción para dedicarle a Carolina. No era furia. Era libertad. Encendí la lámpara del escritorio, una luz cálida, constante, todo lo contrario a ella. Abrí la laptop, pasé la verificación biométrica y accedí a mi área segura. Parecía como si el sistema hubiera esperado este momento. Y era cierto, llevaba años preparándolo. Carolina siempre pensó que mi obsesión por los documentos era cosa de hombre antiguo, controlador o aburrido. Nunca entendió que estaba construyendo una fortaleza, piedra sobre piedra. Abrí mi árbol de activos, un diagrama cifrado que parecía una telaraña diseñada por un abogado con paciencia infinita, sociedades, LLCs, acuerdos con socios ocultos, propiedades distribuidas, todo perfectamente legal, todo bajo mi control, todo estructurado para entrar en modo de aislamiento total con un único disparador. ¿Lo encontré? Cláusula 7, abandono marital voluntario.
Activación del aislamiento patrimonial. Y el proceso acababa de comenzar. Comencé la ejecución del fideicomiso presionando un solo comando. El sistema transfirió de inmediato los títulos de propiedad a una sociedad privada registrada bajo mi nombre como fideicomitente principal, anulando cualquier derecho conyugal según lo establecido en el acuerdo posnupcial que ella había firmado. No hubo gritos, ni dramatismo. Solo una barra verde avanzando con calma en la pantalla. La vivienda quedó inscrita a nombre de Bitmark, con una cláusula que prohíbe la ocupación por terceros sin mi autorización directa. Las cuentas de corretaje fueron reasignadas, la beneficiaria quedó eliminada. Su automóvil, el que le había regalado por su último cumpleaños, pasó al fideicomiso como activo en garantía, liberado de toda asociación corporativa. Que intente discutir la propiedad usando un número de chasis que ya no coincide con los registros del seguro. Cada objeto que ella creía parte de una vida compartida siempre había sido mío, únicamente lo había presentado de manera más elegante. Nunca preguntó por qué la hipoteca desapareció de repente, ni cuestionó que la casa del segundo lago no fuera más que una participación temporal. Jamás se detuvo a pensar por qué era tan meticuloso con los informes trimestrales y los respaldos documentales. Incluso al jubilarme, Carolina pensaba que había unido su vida a un hombre que evitaba el desorden. Nunca comprendió que en realidad había escogido a alguien que se preparó durante años para una eventual traición. Abrí el segundo cofre de seguridad y saqué un sobre cerrado con la etiqueta CW Activation. Dentro había 4 elementos: el acuerdo posnupcial original, una declaración notarial redactada 3 años atrás, una memoria USB con registros de actividad con sellos de fecha y hora, y una carta dirigida a su abogado, lista para ser entregada. Tomé una pluma y escribí 3 palabras en la nota al pie, para proceder conforme. Firmé, fechando esa misma noche, y volví a sellarlo antes de dejarlo en la bandeja de salida. Después me recosté en la silla observando el techo. Había imaginado este instante muchas veces, aunque al llegar se sintió más silencioso de lo previsto. No era duelo, era ausencia. Como cuando un aparato que lleva horas zumbando se apaga de golpe y uno nota, por fin, lo ruidoso que había sido. Durante 15 años, Carolina llenó la casa de pequeñas exigencias, reproches casuales y suspiros que decían más que cualquier frase. Marcelo solía bromear que yo había memorizado el sonido de su fastidio. Ahora el hogar estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sentí espacio para pensar. Revisé cada bloque del plan, la residencia principal reasignada, las cuentas financieras redirigidas, las obligaciones conjuntas anuladas mediante la cláusula de activación, las cuentas digitales aseguradas con autenticación de 2 factores, todos sus accesos revocados. Aún podía acceder a Netflix, claro. No soy un monstruo. Justo antes de medianoche activé el último comando, notificar a abogado. Ejecutar estructura. A las 8:01 en punto, mi abogado recibiría una alerta con todos los documentos firmados, los registros y el vídeo con sello horario de la cámara de la entrada, donde se veía claramente la maleta y su salida final. Sin gritos, sin enfrentamientos, solo planificación. No era venganza, no todavía. Era ingeniería preventiva. El verdadero choque vendría cuando ella intentara atacar y descubriera que ya no tenía armas. A la mañana siguiente estaba preparando café cuando el teléfono vibró. No era una llamada ni un mensaje, sino una alerta del monitor privado de redes sociales que había configurado años antes para rastrear menciones corporativas cuando aún trabajaba en auditoría. Con el tiempo olvidé que había incluido sus perfiles en la lista. La publicación estaba allí, foto pública, recién subida. Carolina acurrucada junto a su ex, Sebastián, el mismo que parecía la encarnación de una crisis de mediana edad, con su brazo sobre ella como si hubiera ganado un trofeo. Ambos levantando copas de champán, sonriendo como adolescentes en su fiesta de graduación, pero con botox y dolores lumbares. El pie de foto decía: el amor verdadero siempre regresa. Brindemos por ser libres al fin. Publicado a las 9:27 de la mañana. Me quedé mirando un minuto entero. No por tristeza, ni por nostalgia, sino por la hora exacta. 9:27 de la mañana del día anterior, casi 3 horas antes de nuestra cena de cumpleaños, antes del salmón que ordenó, antes del nunca te amé, antes de las lágrimas fingidas y la maleta ya preparada. Se tomó esa foto mucho antes de decirme una sola palabra. Mientras yo compraba las rosas, las mismas que elogió falsamente en la mesa minutos antes de destrozarlo todo con 3 frases, ella posaba con su ex celebrando su nueva libertad. Esa imagen y ese comentario no eran solo una falta de respeto, eran una mina de oro jurídica. Busqué el acuerdo posnupcial y fui directo a la cláusula 9b, abandono premeditado con intención de defraudar el fideicomiso matrimonial. Allí estaba el límite establecido. La premeditación debía demostrarse mediante hechos verificables con fecha y hora previas al acto de abandono. ¿El motivo?
Durante la negociación, mi abogado formuló una pregunta clave: ¿y si ella ya se desconectó emocionalmente y solo espera cobrar? Por eso añadimos esa cláusula. Si surgía evidencia de que había planeado irse antes de informarme, y esa decisión incluía un vínculo romántico alternativo o comunicaciones ocultas, ella perdería absolutamente todos los derechos sobre la comunidad matrimonial. Lo primero que hice fue revisar la fotografía que había subido Carolina, un simple selfie junto a su ex, pero con un detalle que para la mayoría pasaría desapercibido y para mí no. Abrí una herramienta segura que mantengo exclusivamente para análisis forense de imágenes y descargué todos los metadatos incrustados: ubicación exacta, zona horaria, modelo del teléfono, hora precisa en la que se había tomado la foto. Cada dato coincidía. Era real. Y con eso, la violación de la cláusula que habíamos firmado quedaba confirmada. Registré todo en mi archivo interno de protección patrimonial. En ese instante, la estructura legal que había permanecido en silencio durante meses dejó de ser un escudo pasivo para convertirse en un sistema defensivo completo. Mientras Carolina celebraba su supuesto triunfo, convencida de que aquella publicación era solo un brindis más en su burbuja de satisfacción personal, yo sabía que en realidad acababa de firmar su propio reconocimiento oficial de incumplimiento. Ella ni siquiera era consciente de lo que había activado. Sin perder tiempo, envié la imagen a mi abogado con un único asunto. Cláusula 9b. Activación. Ni siquiera añadí texto. No era necesario, él entendería perfectamente. Después volví a la publicación. Tenía más de 30 me gusta, algunos corazones y comentarios típicos de gente que solo busca una pequeña dosis de dopamina. Entre ellos, uno de su amiga más cercana. Mariela, te lo mereces. Sabía que volverías a encontrar tu felicidad. Curioso, pensé. La misma mujer que hace un año me suplicó prestarle $5.000 para un tratamiento dental y luego jamás volvió a contestar mis mensajes. Un poco más abajo encontré otro comentario, esta vez de la peluquera de Carolina. ¿Eso fue ayer por la mañana? Pensé que estabas decidiendo qué hacer todavía. A lo que ella respondió, riéndose. Ay, mejor no digas nada, no me delates. Guardé captura, la imprimí y subrayé esa frase, no me delates. La ironía era perfecta. Mi abogado iba a disfrutarla. Cerré el navegador, me recosté en el asiento y observé el vapor elevarse desde mi taza de café. El día estaba tranquilo, se escuchaban algunos pájaros afuera, mientras tanto, en algún punto de la ciudad, Carolina seguramente se movía entre halagos y atención, convencida de que dominaba la situación sin darse cuenta de que había cavado su propia trampa. La mayoría cree que una traición se resume a encuentros clandestinos, mensajes eliminados y discusiones nocturnas. Pero la verdadera traición no es física, es intencional. Por eso existía la cláusula 9b, no para atrapar a alguien siendo infiel, sino para detectar cuando alguien ya estaba planeando cómo desprenderse del compromiso que firmó. Carolina había dejado la evidencia. No yo. Su publicación, su comentario, su mentira cuidadosamente adornada, y el inicio inevitable de su caída. Aquello no iba a resolverse en cuestión de horas. La precisión requiere tiempo. Pero el desenlace era seguro, porque en mi mundo no existe nada más peligroso que un mentiroso arrogante que deja una marca de tiempo incrustada en su propio error. La llamada llegó avanzada la tarde. Número desconocido, pero reconocí el prefijo de un bufete del centro. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. La voz del otro lado sonaba ensayadamente amable, casi artificial, como quien ha escuchado demasiados podcasts de cómo modernizar la práctica legal. Señor Whitman, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Pérez, abogado representante de su esposa, Carolina Whitman. Me comunico con usted antes de presentar las solicitudes formales. Su tono era una mezcla de seguridad y falsa cortesía. Lo escucho, le respondí. Estamos iniciando la petición de divorcio por diferencias irreconciliables. Mi clienta reclama una división justa de los bienes matrimoniales, residencia principal, cuentas de inversión y vehículos compartidos. Si ya cuenta con abogado, puede pedirle que me contacte directamente. Solo quería extender una llamada profesional para evitar complicaciones innecesarias. El error no estaba en sus palabras, sino en la interpretación que tenía de mí, un hombre distraído, superado por la situación, sin entendimiento alguno del campo legal. Lo que él ignoraba era que yo había conocido a su socio hace 8 años, en un evento de beneficencia en el que hablamos sobre estrategias de protección patrimonial. Mientras él veía a un esposo silencioso, yo aprendía. Mientras ellos presumían sus métodos, yo diseñaba algo mejor. Abrí mis archivos y reuní varios documentos en un mismo correo. Nota preliminar del caso. Acuerdo posnupcial completo y firmado. Memorando de distribución de activos. Diagrama estructural del fideicomiso. Evidencia de la cláusula 9b activada. Registro de la publicación con toda la metadata. Asunto, Whitman vs. Whitman.
Cuerpo del mensaje, vacío. Adjuntos, suficientes para derribar cualquier narrativa. Presioné enviar. La línea telefónica quedó en silencio absoluto. Hasta que, con un tono más rígido, Tomás rompió la pausa. Señor Whitman, debería revisar el correo. Eso haré, respondí, sin necesidad de elevar la voz ni demostrar nada. Colgué. 6 minutos después, el mismo número volvió a aparecer en la pantalla. Esta vez dejé sonar un poco más antes de contestar. El cambio en su voz era notable. Señor Whitman, ya revisé los documentos. Hablé con mi clienta antes de comunicarnos con usted. Ella no mencionó ningún acuerdo posnupcial, ni un fideicomiso activo, ni cláusulas vigentes. Tampoco estaba al tanto de una estructura legal asociada al patrimonio con esas características. ¿De verdad? Me limité a decir. Se escuchó como tragaba saliva al otro lado. Tendré que realizar una revisión interna antes de continuar. Los anexos, las cláusulas, la publicación con la marca de tiempo, esto modifica completamente el escenario. ¿Correcto? La llamada terminó con un silencio que decía más que cualquier argumento. Yo solo regresé a mi café, aún tibio, y dejé que el día siguiera su curso. El movimiento ya estaba hecho. Cuando volví a revisar la pantalla del ordenador, sentí como todo en la llamada anterior encajaba con una claridad incómoda. La voz del abogado, que al principio sonaba segura y revestida de tecnicismos, terminó quebrándose apenas se dejó ver la gravedad del asunto. Ese tono, un pánico cuidadosamente disimulado detrás de frases legales, fue la primera señal evidente de que ya no podían ocultarme la verdad. Dios mío, ¿qué fue exactamente lo que ella te dijo ayer? Aquella pregunta, casi un susurro incrédulo, fue lo más honesto que escuché de él en todo el proceso. Colgué sin responder, porque ya no necesitaba explicaciones. Volví al correo abierto. El sistema marcaba que el mensaje había sido leído, reenviado 2 veces y consultado desde un dispositivo móvil. Un rastro digital perfecto para medir la reacción inmediata del otro lado. Me imaginé la escena con nitidez. Carolina, con su habitual pose de superioridad, seguramente sostenía una copa con algo espumoso mientras su abogada leía cada línea con una precisión quirúrgica. Y cada palabra que avanzaba debió tensionar su mandíbula como una cuerda a punto de romperse. Cuando finalmente comprendió lo que significaban esas cláusulas que ella misma firmó años atrás, su expresión tuvo que desmoronarse. La ironía era casi poética, la mujer que me trataba como a un ingenuo había caminado directo hacia un terreno que yo había preparado con años de anticipación. Ella creyó que estaba iniciando una guerra. En su mente, yo debía reaccionar con rabia o desesperación. Pero nunca entendió que la batalla había terminado mucho antes de empezar. Yo no necesitaba ganarla. Ya había retirado todas las armas, asegurado cada salida y soldado cada puerta. Su abogado fue la primera víctima de la realidad. Llegó creyendo que lidiaría con un esposo inseguro y emocionalmente descompuesto, y terminó enfrentándose a una estructura legal donde cada movimiento ya estaba previsto. Salió de esa llamada cargando una bomba sin seguro, sabiendo que nada de lo que dijeran podría revertir la jugada. Carolina se había inventado un relato donde yo era el marido traicionado, vulnerable, torpe, el que siempre iba un paso atrás. Lo que jamás imaginó es que el guión seguía en mis manos. El editor siempre fui yo. A la mañana siguiente, Carolina entró al banco con el tipo de seguridad que solo tienen quienes creen que el mundo seguirá obedeciéndoles. Llevaba el cabello recién arreglado, gafas oscuras demasiado caras y un atuendo casual planeado para parecer natural, como si no hubiera pasado la noche derrumbándose en el apartamento de Sebastián, aunque lo había hecho. Tarareaba algo mientras caminaba. Para ella, ese día marcaba el inicio de una nueva etapa, su independencia. Y, en su cabeza, esa independencia comenzaba vaciando las cuentas que asumía seguían siendo mitad suyas. La cajera la recibió con una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero hacer un retiro de nuestra cuenta de ahorros conjunta, respondió Carolina con voz firme, y transferirlo a mi nueva cuenta personal, a nombre de Carolina Whitman. La empleada tecleó algunos datos. Luego detuvo el movimiento de sus manos. Lo siento, señora, pero, su nombre no aparece asociado a esta cuenta. El rostro de Carolina cambió de inmediato. Eso no puede ser. Somos clientes aquí desde hace 15 años. Revíselo otra vez. La mujer tragó saliva. El problema no es la existencia de la cuenta, es que usted ya no figura como titular. Carolina abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe invisible. Es imposible. Puedo llamar al gerente si lo desea, propuso la cajera con cautela. Hágalo ahora. Ella quedó inmóvil, con los brazos cruzados, mirando fijamente hacia la oficina interna. Desde ahí vio como Joaquín, un hombre tranquilo, mirada amable pero completamente impermeable al drama, se acercaba con un maletín negro. Al verla,
Le dedicó una sonrisa triste, de esas que dan los médicos antes de dar un diagnóstico que saben que cambiará vidas. Señora Whitman, dijo, por favor acompáñeme. Ingresaron a una sala pequeña. Joaquín cerró la puerta y se sentó frente a ella. Esto es absurdo, protestó Carolina. Necesito acceso a la cuenta. Joaquín abrió el maletín con calma. Antes de continuar, debo mostrarle unos documentos. Colocó 2 papeles sobre la mesa. El primero, un formulario de reasignación de beneficiarios que eliminaba su nombre de todas las cuentas principales, activado automáticamente tras la violación de la cláusula 9 del acuerdo matrimonial. El segundo, una directiva notarial, firmada años atrás por ambos, autorizando al banco a transferir todo el control al titular principal, en caso de abandono marital confirmado por un abogado. Carolina palideció. Debe haber un error. Yo nunca firmé esto. Joaquín señaló la firma. Lo firmó el 14 de abril de 2017. La notaria incluso comentó que usted bromeaba con lo exagerado del documento. Carolina miró la hoja como si fuera una sentencia. No puede hacerme esto. Necesito ese dinero. Tengo gastos, alquiler, responsabilidades. Lo siento, dijo Joaquín con un tono que mezclaba firmeza y compasión. Las cuentas ya no están a su nombre. No hay ninguna transacción que yo pueda autorizar. Carolina golpeó la mesa con ambas manos. Entonces cree una nueva. Yo era su esposa. El gerente deslizó el maletín hacia ella. La palabra clave es era. La silla rechinó cuando Carolina se levantó de golpe. ¿Cree que ganó? No puede dejarme sin nada. Joaquín no dijo una palabra. No tenía que hacerlo. La lástima en su mirada decía suficiente. Carolina salió sin escándalos, sin insultos, sin amenazas. Solo caminó hacia la salida con las gafas de nuevo en el rostro, intentando ocultar los ojos humedecidos. La dignidad, en ese momento, era su único escudo, y ni siquiera eso estaba funcionando. Sentada en su coche, mantuvo las manos inmóviles sobre el volante, respirando torpemente, como si el aire se hubiese vuelto demasiado pesado para entrar en sus pulmones. La realidad la golpeó entonces. No tenía dinero. No tenía un plan. No tenía a quien culpar ni a quien manipular para que resolviera el desastre. Todo lo que intentó llevar al banco ese día fue arrogancia. La convicción de que un divorcio era simplemente una batalla agresiva donde ella debía salir con un premio en efectivo. Pero lo único que obtuvo fue vacío. Ni un centavo. Ni una oportunidad. Solo una delgada línea de sudor deslizándose por su frente y el reconocimiento brutal de que su idea de ruptura limpia había muerto en esa oficina. Aquello ya no era un conflicto matrimonial, era una guerra declarada, y Carolina comenzaba a darse cuenta de que iba perdiendo terreno mucho antes de lo que imaginaba. A mitad de la tarde dejó de fingir que todo seguía bajo control. El banco había dado una respuesta que la descolocó, su abogado ya no atendía sus mensajes y hasta Mariela, su consejera habitual, siempre dispuesta a escucharla, de repente no tenía señal y estaba ocupada con los niños. Aún así, Carolina, obstinada, se repetía que todo era temporal, un pequeño tropiezo en el camino. Todavía contaba con lo que consideraba su mayor refugio, el apartamento que Sebastián le había mostrado semanas antes. Un lugar moderno, de líneas limpias, sin rastros del pasado insignificante del que intentaba escapar. Todo allí formaba parte de una versión idealizada de sí misma, aire puro procedente del difusor, velas aromáticas, botellas de whisky estratégicamente acomodadas sobre estantes minimalistas, verdaderos símbolos de estatus que le hacían creer que estaba por iniciar una nueva vida. Detuvo el coche junto a la acera aún con el enojo vibrándole en los hombros, pero mentalmente ya ensayaba su propio retorno triunfal. Mandaría un mensaje a Sebastián, pedirían sushi, quizá abrirían otra botella de champaña. Después colgarían alguna fotografía insinuante en redes sociales, demostrando al mundo que ella seguía plena, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Pero cuando llegó hasta la entrada del edificio, todo ese guión mental se resquebrajó. Un aviso amarillo cubría la puerta como una bofetada. Arrendamiento terminado. Desocupe en 48 horas. Leyó incrédula. No tenía el sello del propietario ni del administrador habitual del inmueble. Estaba firmado por una entidad que jamás había visto, Omar Property LC. Bajo eso, en letras más pequeñas, aparecía un nombre desconocido, Whitman, administrador de sitio. Su mente se quedó en blanco. Arrancó el papel de la puerta, abrió el bolso con manos temblorosas y casi hundió la pantalla del teléfono intentando llamar a la administración del edificio. Tiene que ser un error, dijo, con la voz partida. Vivo aquí. Llevo semanas viviendo aquí. La respuesta fue automática, casi robótica. Señora, la terminación está emitida conforme a la cláusula discrecional del contrato corporativo. Usted no figura como titular principal. ¿Cómo que no? Yo pagué el alquiler.
El titular principal es Sebastián Marlón, ya fue notificado. La terminación procede de la empresa tenedora del inmueble. Todas las tarifas han sido anuladas, pero la unidad ya no está disponible. ¿Pero por qué? ¿Quién demonios es el dueño? No puedo divulgar la estructura interna de propiedad, señora. Pero no necesitaba que se lo dijeran. Carolina bajó lentamente la vista hacia la esquina inferior del aviso. Allí, en un color casi imperceptible, estaba impreso un pequeño logotipo en forma de agua, las mismas iniciales y la misma tipografía que yo utilizaba en la documentación de nuestro plan patrimonial. Un MW estilizado dentro de un cuadrado. El golpe de realidad fue inmediato. Intentaba todavía procesarlo cuando escuchó cómo se abría la puerta del apartamento. Sebastián asomó la cabeza, despeinado, con un sándwich en la mano y cara de quien acababa de despertar de una siesta. Carolina, parpadeó, confundido. ¿Qué pasa? Ella prácticamente le estampó el papel en el rostro. ¿Tú sabías esto? Él lo observó con desgano primero y con creciente preocupación después. Creí que este edificio lo manejaba una compañía llamada Bisbridge, murmuró. No sabía que pertenecía a... ¿Iobar? ¿Cómo dijiste? ¿Me estás diciendo que mi esposo es dueño de este lugar? Preguntó ella con un hilo de voz. Carolina no respondió a su propia pregunta. Nunca se lo había planteado porque jamás se tomó el tiempo de hacerlo. Estaba tan ocupada posando como mujer liberada, que no advirtió que cada rincón de su nuevo comienzo estaba construido con dinero mío. Hasta las llaves que ella cuidaba como trofeo seguían siendo, técnicamente, mías, ligadas a una estructura corporativa registrada en un fideicomiso que ella nunca se molestó en leer. Sebastián se frotó la cara, retrocediendo un paso hacia el interior. Esto es una pesadilla, balbuceó. Firmé un contrato por 1 año. No pueden simplemente. Pueden, lo interrumpió ella, con la respiración entrecortada. Él murmuró algo más, pero no se acercó. No la abrazó. No la consoló. No hubo una sola palabra de apoyo. Solo silencio, distancia y su mecanismo habitual, desaparecer emocionalmente cuando las cosas dejaban de favorecerlo. Carolina se quedó de pie mirando el umbral mientras él se retiraba a revisar correos electrónicos, como si aquello fuera más urgente que la vida derrumbándosele en las manos. Salió despacio del edificio y se dejó caer en los escalones de piedra. Las piernas le temblaban. Observó el tránsito pasar y pensó en cuántas cosas dio por suyas solo para descubrir que nunca lo fueron. Creía que escapaba hacia una vida nueva, y no se dio cuenta de que cada movimiento suyo seguía ocurriendo dentro de los límites de un terreno que yo había preparado años antes. No salió del campo de batalla, solo avanzó a un área aún más controlada. Incluso las paredes que consideró su refugio eran parte de un mapa que yo ya había diseñado. La llamada llegó cerca de la medianoche. Sabía que llegaría. Josefa siempre fue la única persona que Carolina no podía manipular fácilmente. Pero la sangre pesa, y las hijas buscan explicaciones aunque duelan. Papá, dijo con cautela. No sonaba fría, y ese detalle me indicó que aún no había tomado partido. Acabo de hablar con mamá. No está bien. Guardé silencio. Dice que congelaste las cuentas. Que no tiene nada. Que llevas años planeando esto a sus espaldas. Respiré hondo, no porque estuviera molesto, sino porque reconocí ese punto exacto donde mi hija estaba dividida entre su intuición y la historia que le habían contado. Dice que arruinaste su vida, añadió, con un temblor en la voz. Abrí el cajón del escritorio y tomé una carpeta negra. No la legal. Una más delgada. La que contenía la única copia del acuerdo posnupcial con anotaciones en tinta azul que hice especialmente para Josefa cuando cumplió 18 años. Fue entonces cuando comenzó a preguntar por los planes patrimoniales y por qué su nombre no aparecía en ninguna copropiedad familiar. Sesión 12, le dije. ¿Sabes cuál es? La cláusula de exclusión de beneficiarios por engaño activo o abandono. Léela. ¿Puedes enviármela? Preguntó, casi en un susurro. No hace falta. Está en tu carpeta de Dropbox junto con el desglose de tu préstamo estudiantil. El archivo se llama Contingency-Full PDF. Lo viste hace 3 años. Solo que nunca lo leíste. No dijo nada. Dejé que el silencio se asentara. Finalmente, Josefa respiró y soltó. Papá, no me importa el dinero. Solo quiero saber si lo que dice mamá es verdad. Asentí con un gesto que nadie podía ver, pero que igual necesitaba hacer. Sentía que el movimiento me organizaba por dentro, como si mi cuerpo buscara equilibrio mientras la verdad se abría paso. Entonces no me escuches a mí ni a ella, dijo él, como quien lanza un consejo que sabe que dolerá. Empieza revisando su número. Ve a los registros de agosto. Escribe el nombre Sebastián. El silencio que siguió fue tan profundo que casi podía oír cómo el aire se tensaba entre ambos. Al otro lado, ella no habló durante varios segundos que se sintieron interminables.
Yo imaginé sus manos temblando, su mente corriendo por cada recuerdo que había intentado esconder. ¿Lo sabías?, susurró finalmente, con una mezcla de culpa y miedo. Desde antes de lo que imaginas, respondió él, con una sinceridad que le cortó el aliento. Pude escuchar cómo exhalaba de golpe, como si hubiese recibido un golpe que llevaba mucho tiempo postergando. No hubo despedidas, no hubo un cierre amable. La llamada simplemente terminó, como si ambos hubieran aceptado que la línea que los unía ya estaba rota. La mañana siguiente llegó con una quietud incómoda. Ningún mensaje cargado de excusas, ningún intento de revertir lo inevitable, ninguna demanda agresiva como hubiera esperado en otras circunstancias. Solo un silencio que se sentía más pesado que cualquier grito. Era como si una parte de ella ya hubiera entendido que su versión del mundo estaba empezando a resquebrajarse. Pero a las 6:30 de la tarde, la calma se rompió. Me llegó un único correo desde su vieja cuenta universitaria. El asunto decía simplemente, hey. No había nada en el cuerpo del mensaje, ni firma, ni explicación, ni un intento de justificación emocional. Solo un archivo adjunto, un PDF. Cuando lo abrí, encontré decenas de capturas de pantalla, ordenadas cronológicamente, con conversaciones entre Carolina y Sebastián. Las frases parecían cuchillas. No veo la hora de deshacerme de él. Estoy agotada de fingir todos los días. Guardo el acuerdo postnupcial en el cajón del cuarto de huéspedes. Podría hacerlo firmar una revisión si lo agarro cuando esté cansado. Si él muere, todo queda a nombre de Josefa. No me molesta, ella lo compartirá conmigo igual. Leí cada línea con calma, sin acelerar la respiración, sin apretar los dientes. No respondí el correo. No era necesario. Ella ya había escrito todo lo que necesitaba saber. Carolina tuvo que sentir mi silencio antes de entenderlo. Primero vinieron 3 llamadas a Josefa. Luego 5. Después 9. Esa desesperación, que antes había dirigido hacia mí, ahora buscaba a su hija como último refugio emocional. Finalmente dejó un mensaje de voz. Cariño, solo quiero que entiendas lo que está haciendo. Él te está manipulando, por favor, mírame, escúchame. Aquellas palabras fueron lo que realmente la destruyó. No el banco. No el apartamento. Ni siquiera la estructura legal que comenzaba a derrumbarse como un edificio mal construido. Lo que la devastó de verdad fue perder la lealtad de la persona que siempre creyó a su lado. Carolina jamás imaginó que Josefa pudiera tomar distancia. En su cabeza, yo era quien podía perder terreno, nunca su hija. Pero Josefa no respondió. Al día siguiente, incluso cambió el mensaje de bienvenida de su buzón de voz. Ya no era el tono dulce, casi infantil, que Carolina imitaba cuando fantaseaba con un futuro junto a Sebastián como su padrastro. Ahora era una sola frase, seca, directa, adulta. Hola, has llamado. Deja tu mensaje después de la señal. Esa transición fue la confirmación final, cuando tuvo que elegir entre la verdad vivida y la sangre compartida. Josefa eligió la verdad. No eligió a la madre que le narraba historias idealizadas en cenas elegantes. Eligió al hombre que jamás le mintió, ni sobre sus equivocaciones, ni sobre sus límites, ni sobre su silencio. Ahí comprendí algo que ella nunca consideró. Carolina no solo perdió a un esposo, perdió a la única testigo que podía sostener su versión de los hechos. Sin Josefa, su relato dejó de existir. Sebastián, por su parte, siempre se creyó un triunfador nato. Ese tipo de hombre que piensa que puede entrar a cualquier lugar y salir con lo que quiera, la esposa de alguien, un ascenso, una oportunidad que no le pertenece. Desde la universidad, apenas había cambiado. Solamente había actualizado el envoltorio, lentes dentales, camisas pegadas al cuerpo, un Audi lleno de tecnología. Pero por dentro seguía siendo el mismo farsante confiado en su sonrisa. Cuando Carolina regresó a él, creyó que había ganado un trofeo. Te ves increíble, le dijo aquel primer fin de semana. Él nunca te mereció. Ella absorbió esa atención como si hubiese estado sedienta durante años, sin mirar la grieta más grande de todas. Él no quería saber nada de acuerdos, trámites, periodos de separación ni implicaciones legales. Para Sebastián, Carolina hablaba como si el patrimonio ya fuera suyo. Incluso se burlaba de mí. Me llamaba Marcelo, el frágil. Decía que lloraría un mes y luego entregaría mis claves sin levantar la voz. Se veía a sí mismo ya instalado en mi vida, como si pudiera reemplazarme sin consecuencias. Hasta que alguien llamó a la puerta. Sebastián abrió y encontró a un hombre con camisa oscura y un portapapeles. ¿Sebastián Marlón? Sí. Queda usted notificado. Le entregaron un sobre grueso, con papel marfil y tinta real. Dentro, una demanda civil. Demandante, Marcelo Van. Causa, interferencia intencional en una estructura de transferencia patrimonial. Su mirada pasó de la arrogancia al pavor en cuestión de segundos. Las acusaciones eran claras.
enriquecimiento ilícito, interferencia deliberada, fraude. Y 3 pruebas contundentes. La foto de la champaña que había usado para presumir la infidelidad. La transcripción de sus mensajes con Carolina, fechados antes de la separación formal. El contrato de arrendamiento que él firmó, con una cláusula falsificada por ella. Ese último punto lo destruyó. Carolina jamás tuvo derecho a firmar ese documento, porque nunca fue dueña de la propiedad. Eso convertía a Sebastián en alguien que ocupó un inmueble y obtuvo beneficios económicos mediante el ocultamiento fraudulento de bienes conyugales. Se puso pálido. Llamó a Carolina, pero no obtuvo respuesta. Le escribió un mensaje frenético. ¿Qué es esta demanda? Dijiste que tú controlabas todo. El icono de escritura apareció, luego desapareció. No hubo más, porque nunca controló nada. Esa noche, Sebastián estaba frente a su abogado. Un hombre mayor, con ojos agudos y un tono que dejaba claro que había visto demasiados errores como para impresionarse. ¿Dejaste que firmara documentos sin verificar nada? Ella dijo que eran suyos. ¿Lo comprobaste? Creí que no hacía falta. El abogado suspiró con dureza. Esto no va de amor ni de desamor. Esto es fraude. Y tú quedaste atrapado de lleno. Sebastián tragó saliva. ¿Puedo disculparme? ¿Ofrecer algo? Puedes intentarlo. Pero si ellos no buscan dinero, si lo que quieren es dejar un precedente, prepárate para lo peor. Fue entonces cuando lo entendió al fin. No era dinero. No era venganza por despecho. Era algo más grande. La certeza de que ningún hombre debería sentirse con derecho a destruir un matrimonio ajeno y pensar que, por extensión, puede apropiarse también de la vida, el hogar o el nombre de otro. Y ahí, justo en ese instante, Sebastián descubrió que su juego había terminado. Sebastián nunca fue un premio real para Carolina. Apenas era una herramienta, el bisturí que ella creyó usar para cortar su antigua vida. Lo irónico es que ninguno de los dos entendió que el mango siempre estuvo en mis manos, y que ahora la hoja finalmente giraba contra ellos. Pidió aquel encuentro con la actitud de quien cree conservar poder de negociación, como si aún tuviera algo que ofrecerme. Dile que quieres verlo en persona, me dijo con naturalidad, como si las deudas fueran mías. Él me debe una explicación. Tú me debes esa palabra. Como si 15 años de cargar sus errores, de proteger su crédito, de pagar en silencio el préstamo del coche que firmó para su hermano holgazán, no hubieran contado para nada. Como si no hubiera saldado esa deuda una decena de veces con calma, con estabilidad y con una paciencia que ya no tenía por qué ofrecerle. Acepté la reunión, no porque esperara una reconciliación, eso ya estaba muerto, sino porque entendí que ella necesitaba un público, un escenario para su drama final. Nos encontramos en un edificio neutral del centro, 3er piso, sala de conferencias con una mesa larga de nogal y paredes de cristal. Su abogado no se presentó, había abandonado el caso tras darse cuenta de que estaba defendiendo un barco hundido. Probablemente tampoco quiso estar allí cuando el iceberg emergiera por completo. Yo llegué 5 minutos antes. Ella llegó 9 minutos tarde. Apareció con gafas oscuras, labios pintados en un tono dramático y aquella chaqueta que solía usar cuando quería aparentar control. Pero ni el maquillaje ni el atuendo lograban ocultar el pánico en sus ojos. Su confianza se había reducido a una terquedad vacía. Linda sala, comentó, tomando asiento sin saludar. Deslicé el maletín hacia ella. No lo tocó de inmediato. ¿Qué es esto? Preguntó irritada. Tu vida en papel. Abrió el maletín esperando escándalo, encontró silencio impreso. A la publicación en redes con Sebastián, con sello de fecha y geolocalización. B. Transcripciones recuperadas de su copia de seguridad en la nube, aún casada, enviando coqueteos, planeando cómo desarmar a Marcelo poco a poco. C. El audio de una llamada con Mariela, donde Carolina decía, lo dejaré creer que no lo tengo decidido, así puedo sacarlo todo. Se quedó quieta, con la mano suspendida sobre la página. ¿Me grabaste? Susurró. No, respondí con tranquilidad. Mariela te grabó. Ella siempre pensó que estaba dirigiendo una conspiración impecable. No entendió que la traición no trae un programa de lealtad. El color desapareció de su rostro. Entonces vio lo que estaba marcado para ella. Cláusula 14b. Cualquier intento de manipulación emocional, coerción o engaño deliberado hacia el fideicomitente con fines económicos implica la pérdida total de acceso a los bienes matrimoniales o al fideicomiso. La leyó 3 veces. Cuando habló, la voz apenas le salía. Esto es una locura. No. Esto es notarial, le aclaré. Apretó los dientes. No puedes borrarme así. Yo no te borré. Tú misma te escribiste fuera del libro. Yo solo cerré la tapa. ¿Y crees que eso te hace fuerte? No. Me hace libre. Pasó algunas páginas más.
Allí encontró los movimientos financieros que jamás comprendió, disparadores automáticos, transferencias instantáneas, cláusulas de reversión. Mecanismos que nunca preguntó porque estaba demasiado ocupada convencida de que nuestro matrimonio era una prisión. ¿Me ocultaste todo esto?, preguntó temblando. Nunca miraste, respondí. Estabas demasiado enfocada en lo que creías que merecías para notar lo que ya estaba protegido. Cerró el maletín con manos inseguras. Eso no fue amor, murmuró. No dije nada. Nunca me amaste. Entonces la miré fijamente. Pero amo la ley. Por primera vez, no tuvo ninguna respuesta. Ni bromas, ni manipulaciones, ni lágrimas ensayadas. Solo un silencio denso, el tipo de silencio que queda flotando cuando el mazo del juez cae. Se levantó tan rápido que casi tumbó la silla. Espero que estés orgulloso, escupió. Asentí sin prisa. Abrió la puerta, dudó un segundo como si fuera a decir algo más, pero se marchó sin despedirse, sin teatro, sin escena final. Solo el sonido seco de los tacones alejándose por un pasillo que nunca le perteneció. La sala quedó inmóvil. El maletín seguía allí, aún tibio en el punto donde sus dedos lo habían tocado. Y en el aire permanecía la sensación inequívoca de una guerra terminada, no con aplausos ni victorias ruidosas, sino con un balance perfecto. Y con una mujer que, al fin, entendió lo que significa ser apartada por el hombre que jamás intentó comprender. La carta llegó un martes. Sin mensajero, sin timbre, sin firma. Solo un sobre blanco, simple, deslizado en el buzón de Carolina, igual que cualquier correspondencia común de un vecindario tranquilo. Ella ni siquiera lo vio de inmediato, lo notó recién a media tarde, cuando reunió el valor suficiente para caminar hasta el final de su entrada y revisar el correo. Envuelta en un cardigan que ya había perdido forma y con el rímel de ayer mezclándose con 3 días de agotamiento emocional, Carolina abrió el sobre sin ilusión alguna. Esperaba, como tantas otras veces, otra actualización legal, quizá una fecha tentativa de audiencia o algún aviso procesal menor. Pero lo que encontró no era un trámite más, era una sentencia sin retorno. Dentro solo había 2 documentos. El primero llevaba un encabezado que le heló la sangre, notificación de disolución irrevocable de la autoridad del fideicomiso marital privado. El segundo era una transferencia ejecutada que anulaba por completo todas las reclamaciones matrimoniales. No había nombre de juez, ni sello oficial, ni número de expediente. Nada de eso era necesario. No provenía del tribunal de familia, venía directamente del administrador del fideicomiso, y estaba completamente cerrado. Cualquier derecho que hubiera tenido, activos, pensión, vinculaciones en el registro de propiedad, quedaba invalidado. No reducido, no ajustado, anulado. Y todo porque, según el fideicomiso privado que ambos firmamos, la violación de la cláusula 9, refrendada luego por la cláusula 14, permitía activar y concluir la disolución mediante un único proceso administrativo. Las Cortes no tenían intervención alguna. Yo había diseñado la estructura para que el final estuviera contenido desde el principio. Carolina leyó la carta 1, 2, 3 veces, le temblaban los dedos, y podía sentir los pulsos en las sienes golpeándole la vista. La efectividad del procedimiento estaba marcada con precisión quirúrgica, tomaba vigencia desde el instante exacto en que me dijo que nunca me había querido. Sin amenazas, sin gritos, solo una sentencia fría con fecha, hora y un texto que cortaba más que cualquier insulto. Se quedó inmóvil en la pequeña cocina que alguna vez imaginó como el punto de partida de su nueva vida. Intentó reconstruir el inicio, el brindis, las fotos, las risas. Todo se le había evaporado. Sebastián ya no estaba. Él se había marchado 2 semanas antes, justo después de recibir una notificación del proceso. Le dijo que necesitaba pensar, y volvió a órbitas más conocidas, la de su exesposa, donde las discusiones al menos venían acompañadas de custodia compartida y un BMW de segunda mano. Mariela tampoco respondió más. El apartamento había sido recuperado por OMK sin que el asunto llegara siquiera a considerarse una noticia. Y Josefa, su apoyo de siempre, también guardó silencio. Carolina se sentó frente a la mesa, dobló los papeles y los abrió de nuevo, como si existiera la posibilidad absurda de que cambiaran si parpadeaba lo suficiente. Tomó el teléfono. Era su último intento. Miró durante varios segundos el contacto de Tomás Pérez, casi como si el propio dispositivo la hubiera traicionado. No aparecía como ocupado, simplemente, había terminado. Ningún abogado quiere presentarse ante un juez con una carpeta vacía y una clienta sin credibilidad. Por inercia, abrió la galería del móvil. Buscó la fotografía con Sebastián, la del champán. Seguía allí, congelada en la pantalla, misma postura, misma sonrisa arrogante. Pero ahora esa imagen la revolvía por dentro. Pulsó eliminar, pero su dedo se detuvo.
No entendía por qué justo esa foto era el punto de inflexión, el instante en que eligió fuegos artificiales en lugar de cimientos. Tal vez porque ciertos monumentos no desaparecen, se convierten en lápidas. El departamento estaba demasiado silencioso. No había electrodomésticos funcionando, ni música, solo el compresor del refrigerador encendiéndose y apagándose como un metrónomo cansado. Volvió a tomar la carta. Pasó los dedos por el sello en relieve. Era real. Sin borradores. Sin advertencias. Sin caminos paralelos. Era el final. Y no solo de un matrimonio, era el cierre de una historia. Ella había repetido durante años que yo era apenas un paréntesis en su narrativa personal. Nunca comprendió que yo era el editor final. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar el canal, recuerda que dejar un like impulsa los vídeos para que lleguen a muchas más personas. Comenta lo que opinas en Reddit. Así terminó todo, 15 años juntos, una paciencia interminable, finanzas cuidadas, facturas pagadas, y ella lo redujo a un brindis improvisado y a un pie de foto en Instagram. Al cierre, no había champán, ni apartamento, ni abogado, ni hija que la sostuviera. Solo quedaba Carolina, contemplando el refrigerador como si fuera su último testigo. La ironía más grande es que siempre me acusó de ser un obsesionado con el papeleo. Y, aún así, adivina quién terminó archivada al final.